Continuamos hablando acerca de ese libro tan maravilloso que es la palabra de Dios. Este libro es un escrito para hablar acerca del pacto que Dios ha hecho con la raza humana. La historia se trata del pueblo de Israel, que es el pueblo que Dios escogió para traer al Mesías, al Hijo de Dios, a Jesucristo, para salvar al mundo entero. Este libro se divide en dos partes: Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto habla acerca de la venida del Mesías, pero también habla acerca de toda la historia del pueblo de Israel. Y el Nuevo Pacto habla acerca de lo que es la llegada del Mesías, el nacimiento de Jesucristo, su muerte, su resurrección y toda la obra redentora que hizo, no solamente para salvar al pueblo de Israel, sino a toda la raza humana. Ahí estamos nosotros incluidos para bendición nuestra. Hablamos en la grabación pasada de los profetas mayores, que los profetas mayores eran 5 y se les llamaba así porque son más extensos sus libros, y está dentro de ellos está el libro de Isaías, el libro de Jeremías, el libro de Lamentaciones, el libro de Ezequiel y de Daniel. Seguido a estos 5 libros, hay 12 libros más que se les llama los profetas menores, porque son libros muy breves y son muy pequeños. Así que le voy a hablar acerca de los 12 últimos libros del Pacto Antiguo, o el Antiguo Testamento, o la Antigua Ley. Así se le llama a esos libros. Entonces, los primeros profetas menores que encontramos después del libro de Daniel es Oseas. Oseas habla acerca de un mensaje de condenación al pueblo de Israel, seguido por un mensaje de perdón. El libro de Joel es una predicción, es una profecía que Dios levanta a Joel para advertir al pueblo de Israel de un juicio, de una invasión extranjera y de una provocación de parte de Dios para el arrepentimiento de esta nación. Amós es una profecía dada en 8 pronunciamientos en contra de la nación de Israel. Abdías es un libro es un profeta que Dios usa para pronunciar una destrucción de un pueblo, o de un pueblo llamado Edom, que ellos son los descendientes de Esaú. ¿Se recuerda usted que Esaú fue el que vendió la primogenitura? Ellos son los descendientes, y por ser los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, o el llamado Israel, entonces este pueblo se burlaba y no valoraba lo que era al pueblo de Israel. Entonces Dios manda a este profeta Abdías para pronunciar una palabra de juicio. Luego sigue un profeta que se llama Jonás. El profeta Jonás es una historia muy conocida por los niños, porque el profeta Jonás es un profeta que fue enviado a una nación llamada Nínive para que se arrepintiera. Y ahí está la historia, que fue lo que le pasó a Jonás, que no quiso ir a Nínive y fue en una embarcación
huyendo del mensaje que Dios le había dado, lo que provocó que lo tiraran de la embarcación y un gran pez se lo tragara. Luego sigue el libro de Miqueas. También es un anuncio de juicio y también es una promesa de restauración del pueblo de Israel. También el libro de Miqueas anuncia la restauración mesiánica, lo que iba a hacer Jesucristo para el pueblo de Israel. Y después de este sigue Nahum. Como Jonás se arrepintió y fue a predicarle a Nínive, Nínive se arrepintió por un tiempo, hizo caso de las ordenanzas de Dios, pero terminó siendo también desobediente. Lo que Dios entonces después utiliza al profeta Nahum para profetizarle la destrucción a Nínive. Luego sigue Habacuc, el profeta que le pregunta a Dios acerca de los juicios que se aproximan a Judá, y que es un profeta adorador. En medio de toda su aflicción, él le pregunta a Dios y Dios le responde, y él alaba al Señor en medio de todo. Luego sigue Sofonías. Sofonías son predicciones de juicio para los pueblos alrededor de Israel. Pero también es un juicio para el pueblo de Israel, seguido de unas maravillosas bendiciones y promesas que Dios en su misericordia abraza al pueblo de Israel y lo consuela. El libro de Ageo específicamente habla solamente del templo de Dios, de reedificar el templo de Dios, de levantar el templo de Dios. El libro de Zacarías es una profecía totalmente mesiánica. Zacarías habla acerca de Jesucristo y también exhorta a completar la edificación de el templo. Malaquías habla, es una profecía de destrucción, pero también habla acerca del matrimonio, habla acerca de los beneficios que trae el Mesías, porque es el último libro del Antiguo Pacto, es el último libro, y después de este libro pasan 400 años en que Dios no le habla al pueblo de Israel. Y aquí termina el Antiguo Testamento. Es muy importante que nosotros entendamos que de un libro a otro pueden pasar años y no es consecutivo, pero sí pueden pasar años sin que Dios le hable a la nación para levantar otro profeta. Así que es muy emocionante. Yo le insto a conocer la palabra de Dios, a leerla, a no tener temor de leer, porque la palabra de Dios en el Antiguo Pacto se trata acerca del pueblo de Israel, pero también habla acerca del Mesías, de Jesucristo, el Señor de la gloria, el Salvador del mundo. Luego vamos a estar hablando del nuevo pacto, y va a hablar directo acerca del advenimiento de Jesucristo. Qué bueno es Dios, cómo Él plasma al ser humano a través de un libro espiritual todo el plan acerca de cómo traer el Mesías a través de una nación que Él corrige, que Él ama, que Él defiende y que Él restaura.
y trae al Mesías para alcanzarnos a nosotros. Oro para que esta palabra sea llegada a su espíritu y que alumbre de una manera especial los ojos de su entendimiento. Un abrazo, Dios le bendiga.